¿Qué tal amigos? Y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su canal de Laico a Laico en este día tan especial donde, bueno, pues la parte de la Dimensión Vida de la Diócesis de Celaya organizó un evento precisamente para conmemorar, reflexionar sobre la vida, ¿verdad? Con una conferencia que va a estar dirigida por Carlos Ramírez, ¿verdad? Que va a hablar de las circunstancias de la vida aquí en México. Así que, bueno, pues queridos amigos, no le cambie, quédese con usted, con nosotros. Vamos y regresamos de inmediato, ¿verdad? Ahorita están terminando la hora santa. Una vez que termine la hora santa, bueno, pues prácticamente pues seguiría ya esta conferencia. Así que no se despegue, me voy a quitar un poquito de cuadro para que ustedes vean lo que está sucediendo en estos momentos aquí en la capilla, ¿verdad? Por la vida aquí en La Piedad. Así que bueno, pues no le cambie, quédese con nosotros que la conferencia va a estar muy interesante. Camino a la Santidad, todos los lunes a las 6 de la tarde, con Gustavo Ramírez. Con la Biblia en la mano, todos los viernes, 7 de la tarde, con Sabino Mejía y Manuel Díaz. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes, 8 de la noche, con Arturo Barrón. Hablemos de vida. Todos los viernes, 6 de la tarde, con Everardo Aguilar. Y bueno, queridos amigos, pues aquí estamos de regreso, ¿verdad? Aquí en estos momentos que está terminando la hora santa, en estos momentos, bueno, pues se está dando la bendición con el Santísimo. Así que, bueno, pues no se despegue, queridos amigos, ¿verdad? Quédese con nosotros para que participe de esta conferencia.
Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado Corazón de Jesús. Santa María de Guadalupe, Reina de México. En nuestra gratitud con nuestro Señor le damos un fuerte aplauso. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva nuestra Iglesia! ¡Viva las familias! ¡Viva la fe! Fuerte el aplauso a nuestro Señor. Y ahora, queridos amigos, pues vamos a una breve pausa para listar los últimos detalles y estar ya con ustedes en esta conferencia. No le cambie, quédese con nosotros, enseguida regresamos. Camino a la Santidad, todos los lunes a las 6 de la tarde con Gustavo Ramírez. Con la Biblia en la mano, todos los viernes 7 de la tarde con Sabino Mejía y Manuel Díaz. Los fieles laicos discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche con Arturo Barrón. Hablemos de vida, todos los viernes 6 de la tarde con Everardo Aguilar. Y bueno, queridos amigos, pues ya estamos de regreso con ustedes. Ya estamos de regreso con ustedes aquí transmitiendo desde La Piedad, aquí en Celaya, Guanajuato.
Y bueno, pues ahorita estamos en el momento de animación, ya afinando los últimos detalles para la conferencia que va a estar a cargo de Carlos Ramírez, ¿verdad? En este evento, ¿verdad? De Si quieres la paz, defiende la vida, que prepara pues prácticamente la dimensión vida de la diócesis de Celaya. Así que bueno, pues quédese con nosotros, queridos amigos, no le cambie, quédese con nosotros para que usted también reciba, bueno, pues esta información y que la comparta también a sus familiares, a sus seres queridos, ¿verdad? A sus seres queridos, que la comparta. Y bueno, pues vamos a ver ahorita esta dinámica que va a poner por parte del equipo de Dimensión Vida. Si la mamá viene con los hijos, no se vale darle pachas. Hijos, es momento de desquitarse de la mamá, ¿no es cierto? Sus paletitas también, ya saben, en su espalda, unos caratazos así suavecitos. Ok, hay un suru blanco que está tapando la entrada y por ahí van a salir. Quien sea el dueño, por favor, de retirarlo. Un suru blanco, por favor. Y bueno, vamos entonces ya a prepararnos para nuestra conferencia. Hoy el tema, si pueden sentarse por favor, ya estiramos un poquito. Sí, hola. Bueno, un aviso parroquial, dos mejor. El primero es que les pedimos que los que están hasta allá atrás se recorran hacia adelante. Vamos a llenar todas las bancas del frente porque si no, no van a alcanzar a leer mucho de la proyección que se esté haciendo. ¿Sí? Entonces, por favor, lo más adelante que puedan. Así, si ven que hay un espacio libre, traten de ocuparlo. Es importante para que alcancen a ver el contenido de la pantalla. Lo que pasa es de que cuando uno solamente escucha, se retiene a lo mejor un 20, un 30%, pero si además ve uno una imagen, esa retención aumenta. Entonces, por eso es de que tenemos también esta ayuda visual. Y la otra es de que están invitando para que quien quiera pueda consumir los alimentos más al ratito, pero también hay una rifa de una botella que es para reunir fondos para los gastos de hoy y también los gastos de otras actividades. Entonces, los que quieran cooperar por ahí, pues les pedimos que pasen. Gracias. Muy bien, ya que estamos en este tema rápidamente, la lluvia trae agua, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién paga porque llueva? ¿Nadie? ¿O tú has pagado porque llueva? ¿Es gratis el agua, sí o no? ¿Sí es gratis el agua o no? Sin embargo, el agua potable tenemos que pagarla. Y a veces decimos, pero ¿por qué tengo que pagar el agua? No, no pagas el agua, pagas por toda la tubería, las bombas, por todo lo que se utilizó para que el agua llegue hasta tu llave. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Muy bien, este evento es gratuito. La palabra de Dios no se cobra. El hermano, el conferencista que ahorita voy a presentar, no está cobrando. Sin embargo, sí se utiliza dinero para algunos gastos, para tener todo esto listo. Vamos a invitar a comer al hermano, digo, el hermano también come, no vive de aire. Entonces, bueno, para eso se hacen estas rifas, porque a veces decimos, pues no que era gratis, es voluntario. Hay también una cajita en la mesa de inscripción que dice cooperación voluntaria. Quien quiera y tenga la posibilidad, poner un pesito, 5, 10, 100, 500, lo que puedan, quien pueda, será bienvenido. Y bueno, vamos a platicar un poquito de nuestro conferencista de hoy. Ya hace ratito hablábamos, pero vamos a repetirlo por aquellos que no han llegado. El tema de la conferencia que nos va a dar es la batalla por la vida en México. La batalla por la vida en México. Es parte de un ciclo de conferencias que se llama Si quieres la paz,
defiende la vida. Él se llama Carlos Ramírez, es licenciado en Derecho, de los honestos, estudió la maestría en Ciencias Políticas, tiene un curso de especialidad en Marketing Digital y Redes Sociales, fue director general de la Alianza Internacional de la Juventud, precursor de la Fundación Choose Life con operación internacional, es fundador del movimiento social Pro-Life Army, es director del Instituto de Acción Social, es director jurídico en México de la Asociación de Abogados Cristianos, participó como conferencista en foros internacionales a favor de las libertades fundamentales como la vida, la democracia y la libertad religiosa, es influencer y creador de contenido, autor de los libros Los jóvenes que se enfrentaron a la ONU, Argumentos para defender el derecho a la vida y El despertar del ejército celeste. Es productor del documental La sangre que se derrama en México y director editorial de la revista Conciencia. Es parte del Consejo Consultivo de la Dimensión de Vida de la Arquidiócesis de León y asesor jurídico de obispos y arzobispos en México. Entonces, bueno, es una persona con bastante currículum, bastante preparación, pero lo más importante, una persona que defiende la vida. Un soldado de Cristo que hoy viene a darnos herramientas, a darnos argumentos. Y quiero que valoremos esto, porque no sé si te ha pasado cuando llegas a veces con tu familia y quieres hablarles de la evangelización, quieres hablarles de lo que es provida, y de repente te dicen, pues eso es para ignorantes, ¿sí o no? ¿Quién le ha dicho así o así? Esos que andan en la iglesia, puros ignorantes, ¿sí o no? Y cuando de repente le dices a alguien con este currículum, se quedan como que, caray, pues no es nada más para ignorantes, ¿no? Entonces vamos a poner toda la atención posible, sin distractores. Recomendaciones finales para los que llegaron más tarde: por favor pongan el celular en vibrador, por favor, para que no distraigas a los demás y te distraigas a ti mismo. Si sientes que el teléfono vibra, al final de la conferencia habrá un receso para que regreses la llamada. No pasa nada, no te distraigas, no platiques. Por favor, lo que el hermano Carlos va a decir es para ti. Decíamos al principio, no estés pensando por qué no vino mi comadre, por qué no vino mi hermano, porque te distraes. Si tú lo escuchaste es porque es para ti. El compadre ya le tocará, al hermano, al primo, ya les tocará. Por favor, concéntrate y sin platicar. Sin más preámbulo, pues vamos a recibir con un aplauso a nuestro hermano, licenciado Carlos. Gracias. Muchas gracias por la presentación, motivación. Ustedes son el público más variado al que le he hablado en los últimos años y la verdad es que es un reto, pero espero que lo podamos hacer de una buena manera. El tema que vamos a ver hoy es un tema complicado, polémico, que ha causado división social. Es un tema que hace algunos años ni siquiera se tocaba. Que tú hablabas del aborto y era un tema tabú. Las personas que empezaban a promover esos temas eran mal vistas. Temas en la iglesia, así como lo estamos abordando hoy, no se daban. ¿Por qué? Porque había una racionalidad sobre el acto en el sentido de que estaba mal. Pero fíjense, a lo largo de los últimos años han hecho gestiones muy buenas para que lo que está mal lo veamos distinto o incluso lo veamos hoy en día como un derecho. Es un tema complicado, insisto. Me gustaría que si no alcanzan a ver lo que está aquí, que por la luz a lo mejor va a ser un poco complicado, se acerquen, porque los datos que vamos a observar son interesantes y van a reforzar un poco lo que les quiero transmitir. Voy a empezar con una pequeña dinámica. ¿Alguien de aquí está a favor del aborto? No volteen para atrás. Es una encuesta a ciegas. El único que se va a dar cuenta voy a ser yo. No voy a juzgar a nadie. Solo quiero observar. ¿Alguien de aquí está a favor de la práctica del aborto? Ok.
¿Alguien de aquí está embarazada? ¿Alguna mujer que esté embarazada? Ok, allá nuestra compañera. Imagina que ya me estoy dirigiendo a ella, que sin ningún sentido, de manera espontánea, la comienzo a golpear, al grado de que siento lesiones, y esas lesiones derivan, que Dios no lo quiere obviamente, pierda a su bebé. ¿Quién estaría dispuesto a detenerme? Nada más. ¿Y los demás? No. Ok. A ver, ¿por qué estarías dispuesto a detenerme? Porque pones en riesgo la vida del bebé de la señora. Porque está en riesgo la vida del bebé y la señora, entonces entendemos que hay una vida allá adentro. ¿Tú por qué me detendrías? Por el riesgo que corre tanto la persona que saber que ¿Quién más? ¿Quién más me quiere decir por qué me detendría? La vida se respeta. Entonces, llegamos a una conclusión simple. No, ni siquiera les dije cuántas semanas de gestación tiene. ¿Cuántas semanas de gestación tiene? 6 meses. Entendemos que bajo esta argumentación simple, si yo ataco a una mujer que está embarazada, está mal. Y por ende, alguien de aquí, que aparentemente fueron todos, me detendrían. Es una conclusión simple. ¿Por qué? Porque hay una vida pequeña en desarrollo. Y sobre esa vida pequeña en desarrollo hay un cierto número de controversias. Es que no es individual, es que es un parásito, es que se coma la mamá, es que es un cúmulo de células, es que es desechable, es exterminable, es mi derecho, es mi cuerpo. Bueno, es parte de la gran retórica que nos han vendido. Pero fíjense cómo ahorita, en un ejercicio simple, llegamos a una conclusión con un ejercicio simple. Comenzamos con la disertación y vamos a pasar a la primera diapositiva. Vamos a ver 4 elementos: realidades, antecedentes, elementos y algunas acciones que yo les sugiero se puedan ejecutar. Por favor, ¿cuál es la realidad? Al año, y esta es una cifra de la Organización Mundial de la Salud publicada en el 2007 y no hay otra publicada recientemente, al año se practican 25 millones de abortos en el mundo. 25 millones de abortos en el mundo. Siquiera nos podríamos imaginar la cifra, a cuántos seres humanos en gestación representan. Vamos a aterrizarlo un poquito más. En la Ciudad de México, el año pasado, el propio gobierno de la Ciudad de México dio la cifra oficial. Van 750,000 mexicanos exterminados por el aborto. ¿A alguien le gusta el fútbol? ¿Han ido al Estadio Azteca? El Estadio Azteca es un estadio grandísimo, el Monumental, le dicen. Pues imagínense que 750,000 seres humanos mexicanos exterminados representan llenar 250 veces el Estadio Azteca. 250 veces el Estadio Azteca, acomodaditos así en filita, para que quepan todos, representaría lo que hoy vivimos en nuestro país, solo en un lugar, ¿eh? Porque ojo, el tema del aborto en los últimos años ha avanzado y mucho. Y los datos de todas las entidades no los tenemos todavía actualizados, por favor. Algunos antecedentes importantes, y es que todo esto comienza, o pareciera que comienza, en el 2007, con la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. Y ojo, aquí voy a hacer un paréntesis. Muchas personas dicen, no, es que el tema del aborto es exclusivo de un grupo político. Sí, la realidad es que no.
Lo que vamos a ver ahorita es el conjunto de una serie de acciones provocadas por liderazgos políticos de distintos partidos que hoy ha derivado en esto, que hoy estamos viviendo. Y sí, a lo mejor la izquierda radical tiene una agenda más marcada, pero no es exclusiva. 2007, a petición del PRD, y perdón que hable de política en un recinto sagrado, pero es necesario, se promueve esta iniciativa que pasa y se aprueba, y desde esa fecha comienza la aplicación del aborto en el entonces Distrito Federal. ¿Qué es lo que pasa? Algunos actores importantes interponen un recurso jurídico contra la liberación del aborto en la Ciudad de México, y la Suprema Corte de Justicia, y aquí va un paréntesis, ¿qué es la Suprema Corte de Justicia? Es el máximo órgano jurídico de nuestra nación, el que se debería de encargar de velar por el respeto a la Constitución y al derecho de nuestro país. Cierro el paréntesis. Entonces la Suprema Corte de Justicia conoce el recurso y ¿qué creen que hace? Determina que es válido y procedente y sienta un antecedente peligroso en torno al tema. Es ahí donde se empieza a llamar el derecho a decidir sobre el cuerpo. Adelante, por favor. ¿Quién es padre de familia? Ok. Yo les invito, por favor, en conciencia, porque ya los estoy exhortando, a que revisen esta ley. Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. No me voy a meter mucho en el tema porque no hay tiempo, pero esta ley contempla derechos sexuales para niños. ¿Saben de qué edad a qué edad contempla la ley que es un niño? De 0 a 12 años. Ajá. Los adolescentes de 12 años en adelante. Nada más consulten la ley para que vean qué alcance jurídico tiene y de qué derechos están dotando a los niños. Esta ley, junto con la modificación, que ahorita la vamos a ver un poquito más adelante, que se dio a la Constitución Política en el 2019, te arrebataron a ti, padre de familia, el derecho a educar a tus hijos en materia de sexualidad. ¿No me crean? Consúltenlo. 2019, reforma. El Estado toma la rectoría de la educación y hoy estamos viviendo un tema, el tema de los libros de texto. ¿Alguien está enterado? Alcen la mano. Y ya presentaron sus amparos. Fíjense, ¿cómo hay una cuestión que se encadena y ha derivado en ciertas acciones? Retomo el tema de la cartilla de los derechos sexuales, consúltenla, porque ahí contempla un apartado que llama la atención, y ese apartado dice: los niños tienen derecho a ejercer su sexualidad con quien crean conveniente. Ok, para empezar, ¿un niño puede o debe ejercer su sexualidad? Esa es la primera gran pregunta, respóndansela ustedes. Segunda gran pregunta: si entre niños no es común que ejerzan su sexualidad, ¿con quién la van a ejercer? ¿Con quién? Con un adulto. Ojo, está en la cartilla. Insisto, si quieren aquí, consúltenla para que vean y me desmientan si estoy diciendo algo que no es cierto. Chequen la ley, también la pueden consultar para que la observen. Y es un tema complicado, y es un tema peligroso que, insisto, ha derivado en una serie de acciones que hoy nos tienen en la realidad que estamos exponiendo hoy en día. Por favor. Estamos yendo cronológicamente, empezamos en el 2007, 2014, seguimos en el 2014, vamos a Michoacán. Michoacán, un estado hermano, pobre. Y a una diputada se le ocurre decir: oye, es que la pobreza en Michoacán se va a terminar si aprobamos el aborto. Y dices: ah, caray, bueno, pues es una idea innovadora, a ver, explícala. Sí, pues vamos a aprobar el aborto,
todos los que son pobres en estas condiciones van a exterminar a todos para que no sigan sufriendo, y así Michoacán va a progresar. ¿Progresó? Fíjense, Michoacán es el único estado que contempla el derecho al aborto por razón de pobreza. Nos tocó estar en la disputa legislativa y le preguntábamos al diputado, ¿y cómo vas a medir tú el rango de pobreza que no es superable para que las personas puedan acceder al aborto? Ahora, este tema es ampliamente discriminatorio, porque imagínate, tú le estás diciendo al pobre, vamos a llamarlo así, muy despectivamente, a la persona que no tiene recursos económicos, que no es capaz de salir adelante, que no tiene las cualidades ni capacidades de superarse, y la única salida a ello es la muerte. Es discriminatorio y aparte es denigrante. Pero bueno, Michoacán hoy en día es el único estado que contempla esa causal. Por favor. Brincamos al 2016 y se aprueba algo que se conoce como la NOM 046. NOM 046, que es la norma oficial mexicana, que entre otras cosas contempla la liberación del aborto en todo el país. Pero fíjense, aquí tenía unas características interesantes. Bajo la aplicación de la norma, si tú querías acceder al aborto en cualquier hospital de la República Mexicana, tenías que acreditar dos cosas. Una, que fuera por violación, y segunda, que estuviera en una etapa de gestación contemplada por la norma. ¿Por qué se hacía esto? Porque la norma estaba protegiendo a la mujer que sufría de un ataque, que en este caso era la violación. Presentabas la denuncia y se perseguía al delincuente. ¿Qué es lo que pasa? Adelante, por favor. La norma en el 2019 se modifica. ¿Y saben qué eliminan? El requisito de presentar la denuncia de quien practicó el acto en contra de la mujer, en este caso la violación. ¿En perjuicio de quién es y en beneficio de quién es? En perjuicio de la mujer y en beneficio de quién? Del violador. ¿Por qué? Porque no se está persiguiendo el delito y entonces el acto queda impune. Ahora, hay datos. ¿En dónde se dan principalmente los actos sexuales no consensuados? ¿Saben en dónde? En la familia, en la familia. Entonces imagínense, si ese acto no se denuncia y simplemente vas a solucionar el mal y vas y te practicas el aborto, el violador va a seguir reincidiendo y va a seguir revictimizando a la mujer hasta que se canse. ¿Por qué? Porque no hay obligación de denunciar el delito. Y en un panel me dijeron, oye Carlos, pero es que hay mujeres que sí van y denuncian. Pues sí, a lo mejor sí. Pero el eliminar un requisito afecta también el subconsciente de las personas. Te vuelve más cómodo. Como no lo tengo que denunciar, ay, a ver qué pasa. Así somos los mexicanos. Entonces, fíjense, esta modificación que en su momento buscaba ayudar a las mujeres, pues en realidad no es así. Y estoy hablando nada más de las cuestiones técnicas jurídicas. Y espero ser lo suficientemente claro hasta ahorita. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? No, perfecto. Seguimos avanzando, por favor. Mi cabecita de algodón. AMLO. Fíjense, aquí es lo que pasó. En el 2019 se consolida la captación general de la Rectoría de la Educación por parte del Estado. ¿Saben en qué países domina el Estado tenga la Rectoría General de la Educación? Eso lo pueden ustedes verificar. En los países democráticos
hay opción de que los padres de familia, las entidades educativas, las asociaciones que se dediquen a estos temas, puedan en su momento participar en el proceso de desarrollo de la educación de sus hijos, porque son sus hijos, porque es un derecho humano. Pero este tema pasó desapercibido. 2019, Rectoría del Estado, modificación artículo 3, consúltenlo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si mal no recuerdo es el párrafo 3, por favor. Después, unos días después, sale este cuate que ahorita está en boca de todos, que es Luciano Concheiro. ¿Sí saben qué dijo? Y están las declaraciones públicas, en una asamblea del partido, porque no ha muerto, del Partido Comunista. Bueno, repetirlo. En una asamblea del Partido Comunista Mexicano que sesiona en la Ciudad de México, de manera abierta, él comenta: es necesario el comunismo en México para transformar la nación. Oye, Carlos, ¿qué tiene que ver esto con el aborto? ¿Saben cuál fue el primer gobierno, país, que puso en práctica el aborto de manera comercial? Pero ojo, no por cuestiones de derechos, sino por cuestiones de producción. ¿Alguien tiene una idea? La Rusia, que en su momento era la URSS. Ajá. ¿Qué características similares tiene la URSS con Cuba, Venezuela y algunos otros países que han decidido poner como sistema político este tipo de ideología? Pues el comunismo. Ojo, y miren, me puedo meter muy de lleno a sustentar todo esto, que no es el momento, pero hay una vinculación real y comprobable sobre los temas. Por eso es importante que pongan atención a lo que está sucediendo en estos días. Les vuelvo a decir, hay que presentar su amparo contra los libros de texto. Nosotros, como abogados cristianos, tenemos un formato gratis para que lo puedan presentar. Los que tengan dudas, ahorita si quieren al final lo platicamos. Adelante, por favor. Oaxaca. Este también es uno de mis casos que, híjole. Oaxaca, uno de los estados más pobres, donde no hay techo firme en todas las casas, donde no hay piso firme en todas las casas, donde las calles, si tú vas, dices, Dios mío, aquí necesito un buggy para transitar. ¿Cuál era la preocupación? Y fíjense, comenzaron un experimento social interesante, Dijeron, a ver, es que los niños de allá están muy gordos. ¿Qué es lo que podemos hacer para eliminar la gordura en los niños? Vamos a prohibir la comida chatarra. Un escándalo. Pero ¿cómo lo vendieron? Lo vendieron y dijeron... Lo vendieron y dijeron, Oaxaca se va a convertir en un estado progresista. ¿Y por qué? Porque vamos a eliminar el consumo de la chatarra y de los refrescos en los niños. Entonces dije, caray, está interesante, ¿no? A lo mejor sí puede ser una medida efectiva que en su momento cumpla con lo que pretende. Oye, pero ¿y la educación? No, espérate, ahorita vemos. ¿Y las calles? Sí que están sin pavimentar. No, espérame. Vamos a ser progresistas, pero en este sentido. Prohibieron el consumo por parte de los niños de la comida chatarra. Está prohibida, todavía. Bajo ese mismo discurso empezaron a vender el tema del aborto. Oaxaca se va a convertir en un estado pionero de derechos, en donde vamos a ser progresistas, vamos a alcanzar un nivel distinto, social, cultural, etc. Lo aprueban y díganme hoy, ¿cómo está Oaxaca? ¿Ha habido un progreso real? Y es que fíjense, la retórica es poderosa. Queremos progresar, avanzar socialmente, pero promoviendo la decadencia. Una pregunta ahí, que se las dejo al aire. Fíjense este caso.
conscientes que el aborto se practica, porque es una práctica, hasta ciertas semanas. Hay una temporalidad. Así es. Ok. Bueno, voy a quedar aquí. Hola, hola. Sí. Entonces, hay una temporalidad sobre el tema. Lo normal que es 12 semanas, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México se les ocurre eliminar la temporalidad para la práctica del aborto en el caso de violación. ¿Y saben qué pasó? Se aprobó. ¿Qué significa esto? Que en la Ciudad de México pueden practicar un aborto hasta el último instante de la gestación. Hasta el último. Y ya tenemos 2 registros de ello. Entonces, a ver, recordemos un poco los argumentos que en su momento nos vendieron. ¿Se acuerdan? Es que antes de las 12 semanas de gestación es ¿un qué? Como lo de células, inerte, no es un ser humano, no tiene vida. Bueno, te voy a comprar ese argumento. Entonces, después de las 12 semanas, sí. Pues sí. Entonces, ¿estás exterminando a un ser humano? Sí. ¿Cómo se le llama eso? Homicidio. Pero vean cómo lo hemos disfrazado. Bueno, no, yo no. ¿Cómo lo han disfrazado? De una manera tan... de una retórica tan poderosa y convincente que hoy ha pasado eso en la Ciudad de México. Pero espérenme poquito, por favor. ¿Qué creen que hizo la Suprema Corte de Justicia? ¿Se acuerdan que les dije que era la Suprema Corte de Justicia? El máximo órgano que se encarga de proteger y hacer valer lo que dice la Constitución. Pues bueno, la Suprema Corte de Justicia dice que es procedente que se practique el aborto por caso de violación en toda la República Mexicana. Oye, Carlos, es que Guanajuato es pro vida. ¿Sí? ¿Seguros? Tiene su legislación a favor de la vida y todos somos bien pro vida, ¿sí? Pues miren, hay un caso en Guanajuato, aquí los que nos están grabando, 8 meses de gestación. Se abortó aquí, en Guanajuato, bajo ese criterio de la Corte. 8 meses, ¿eh? Podemos debatir un gran tiempo sobre la cuestión de las 12 semanas y que si siente el bebé y que lo que ustedes gusten y manden. 8 meses. ¿Cuántos meses tiene tu bebé? 2 meses, 3 mesecitos antes, para que vean más o menos el tamaño, la dimensión. Entonces, ¿es una realidad? Sí, es una realidad. ¿Se está viviendo en nuestro estado? Sí, se está viviendo en nuestro estado. Esto ha avanzado en demasía. Por favor. Hidalgo. Y aquí estaba de gobernador Omar Fayad del PRI. ¿Pero por qué pongo esto? Porque fíjense, fue bien interesante. Se aprueba un día, si mal no recuerdo fue un viernes, la liberación del aborto. Y el gobernador dice, a ver, espérame, yo soy católico. No se preocupen, vénganse grupos pro vida, voy a hablar con todos ustedes, convencido de la fe, voy a vetar el lunes la iniciativa. Pero no movilicen a la gente. Yo me comprometo con ustedes a que así va a ser. ¿Saben qué pasó? Nada. Simple y sencillamente engañó a los grupos, se escondió y el tema pasó. Por favor. Veracruz, caso similar, se libera hasta las 12 semanas en julio del 2021, perdón, ya vamos en el 2021. Adelante, por favor. Luego, otra vez la Suprema Corte de Justicia entra aquí en el panorama, ¿no? En septiembre del 2021 determina que es inconstitucional penalizar a la mujer que practica el aborto. De hecho, a ver, está interesante, ¿eh? Vamos a analizarlo. Pero si tú cometes un acto, ese acto normalmente tiene consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser positivas o negativas.
Si son consecuencias negativas, normalmente afectan a un tercero. Si afectan a ese tercero, tiene que haber una sanción. A ver, en el caso de una mujer embarazada, ¿quién es el tercero? El bebé. Si tú le quitas la vida a ese tercero, ¿debería de haber una sanción? ¿Sí o no? Sí debería de haber una sanción, porque estás terminando con la vida. Ah, pero es que espérame, no tiene vida. Acuérdate que es un cúmulo de células, no tiene derechos, no tiene obligaciones, por eso lo puedes exterminar. Fíjense la retórica que hemos caído. Entonces, el tema es complicado. Ahora, el hecho de no criminalizar a las personas que practican el aborto también libera a las personas como yo. En mi ejemplo, si yo golpeara a la señora que está embarazada y abortara, que no me criminalicen, porque me estarías criminalizando. Fíjense cómo está esa laguna ahí muy estrecha entre lo que no se debe de hacer y lo que definitivamente está prohibido. Por favor. Nuevamente la Suprema Corte de Justicia entra en el papel y ahora ¿qué hace? De un plumazo desconoce el derecho a la vida que se contemplaba en la Constitución de Sinaloa. Ojo, y eso nos puede pasar a nosotros, porque también nuestra Constitución en Guanajuato contempla el derecho a la vida. Pero ¿saben qué es lo más preocupante? Que la Corte, a través de sus expertos, de los ministros, determinaron lo siguiente. Ahí está. El producto inmediato de la fecundación no es humano, por tanto no es sujeto de derechos. ¿Qué es entonces? ¿Qué es? Alguien que me diga y me sostenga de manera racional qué es si no es un humano de gestación en desarrollo. Pero fíjense, la Corte cometió un error y nos dejó abierta la puerta para presentar una acción jurídica, que no la voy a comentar ahorita para no entorpecerla, pero por ahí nos vamos a agarrar para hacer el revés. Recen para que así funcione y ojalá se dé. Pero fíjense, o sea, es que el producto inmediato de la fecundación no es humano. Y lo peor de todo es que lo sustentan desde el punto de vista jurídico, cuando lo deberían de sustentar desde el punto de vista biológico. Y no es así. Adelante, por favor. ¿Se acuerdan que les comenté? La Suprema Corte de Justicia debería de ser el encargado de velar porque se respeten la Constitución y las demás normas y no tomar partido ni a favor ni en contra, porque pues si no, no impartiría una justicia equitativa e imparcial. Eso no pasa. Ustedes pueden meterse al Twitter de Arturo Saldívar y es un activista judicial a favor del aborto. Y entonces tú te preguntas, oye, si yo voy a llegar y le voy a poner un caso a su disposición en torno al tema, ¿en qué sentido creen que va a resolver? ¿A favor o en contra? Pues a favor. Si él tiene una ideología así, claro que va a resolver a favor. Entonces ese campo está perdido. Es algo que se le llama activismo judicial a través de la Corte. Por favor. Este otro caso está bien interesante. ¿Se acuerdan que les comenté ahorita que la Corte prohibió que se criminalizaran a las mujeres? Pues se anunció como un bombo y platillo que todas las mujeres que estuvieran en la cárcel iban a salir de prisión porque había una persecución sistemática de parte del Estado contra todas las mujeres. ¿Sí, en serio? ¿Sí hubo? ¿Sí de verdad había mujeres en la cárcel? ¿Saben cuántas mujeres había? Déjame ver aquí, es que no alcanzo a ver. 0. ¿Saben cuántos hombres habían a causa del aborto? Aquí dice que masculino 101. Bueno, en Guanajuato 5. Ahí está. Entonces, fíjense la gran mentira, la gran falacia, ¿no? Pero es un tema que vende. O sea, yo también me molestaría, el Estado me está persiguiendo. ¿Por qué me estás persiguiendo? Tienen presos políticos. Ay, caray, no, vamos a luchar para que las liberen. Pero es que si no hay nadie,
¿para qué hacemos esta lucha? Es parte de la retórica poderosa para convencer a la gente. Adelante, por favor. Otro más, por favor. Bueno, ya también se liberaron en Baja California. No voy a abundar más en eso. Uno más, por favor. ¿Alguien de aquí es profesional de la salud? Médico, enfermera. ¿No? Bueno, de todas formas nos afecta. ¿Por qué? La Suprema Corte de Justicia determinó que los artículos que contempla la Ley General de Salud en torno a la objeción de conciencia son muy amplios y se deben delimitar, porque se debe de respetar un derecho que para ellos es fundamental y que no tiene sustento, que es el aborto. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes una forma de pensar distinta en el campo profesional, si el criterio de la Corte sigue en ese mismo sentido, no va a importar. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos diferencia lo que estamos viviendo hoy de una dictadura ideológica consolidada? En nada. ¿Qué es una dictadura ideológica? Aquella que te impone el Estado, a obligarte a pensar, a sentir y a hacer lo que dice el Estado. ¿Alguien ha leído el libro de George Orwell de 1984? Léanlo, por favor. Es un libro muy, muy bueno. Adelante, por favor. ¿Otra más? ¿Uno más? Ok, este tema. La Suprema Corte de Justicia atrajo un caso bien polémico. ¿Supieron que querían prohibir los nacimientos en espacios públicos? Sí, a ver quién se levante la mano, por favor. Bueno, para los que no estuvieron enterados, la Corte atrajo un caso que busca todavía, está vigente, prohibir los nacimientos en espacios públicos. ¿Y saben cuál es el argumento? Que discrimina a un sector de la población. ¿Ok? Discrimina a un sector de la población que está ideologizado y que está atentando contra la iglesia. ¿Esto por qué está vinculado a lo que les estoy comentando? Porque es una batalla ideológica la que ya se está viviendo. Y están utilizando diferentes herramientas como la Corte para acorralarnos. ¿Dónde nos quieren acorralar? ¿Dónde estamos hoy? En la iglesia. No está mal que estemos en la iglesia, ¿eh? Hay que rezar. Yo soy católico por convicción, de formación y por convicción. No está mal que recemos. Pero allá afuera las realidades temporales las tenemos que conquistar. ¿Quién conquista las realidades temporales hoy en día? Los enemigos de la iglesia. Adelante, por favor. Algunos elementos vamos a comentar ya muy sencillos, quedan como 20 minutos de la charla, no se me desesperen, sé que está fuerte el calor, pero vean, esta gran falacia, mi cuerpo es mío, yo decido, es la que más me gusta, porque es la que siempre uso. ¿Está bien? Tu cuerpo es tuyo. Vamos a poner un ejemplo, yo me quiero ir a tatuar, es mi cuerpo, soy mayor de edad, ¿mi mamá me puede decir algo? Pues a lo mejor sí. ¿Me lo puede prohibir? Pues no, ya soy mayor de edad, tengo mi dinero, tengo mi carro, tengo mi casa, voy y hago lo que quiero, porque es mi cuerpo, ¿están de acuerdo? Pero ese derecho a tu cuerpo tiene limitaciones como todos los derechos, ¿eh? No hay un derecho absoluto, todos los derechos tienen límites. Y el límite a ejercer tu derecho sobre tu cuerpo es cuando afectas a un tercero. Ya lo comentaba hace rato, en el caso de un embarazo, ¿quién es el tercero? El ser humano en gestación. Hoy en día, con los avances que hay, con la ciencia tan estudiada en torno al tema, el negar que el ser que está en gestación es humano es necio. Está probadísimo que es un ser humano, en gestación, sí, en desarrollo, pero es un ser humano. ¿Qué es lo que ha pasado? Le han quitado la humanidad al ser. ¿Y en qué ha derivado? Ahorita lo vamos a ver. Adelante, por favor. El otro argumento ya lo dijo la Corte. Y como la Corte es la ley suprema, no puedes argumentar en contra de.
¿En serio? La Corte, hace rato les comenté, dijo que el producto inmediato de la fecundación no es humano. ¿La Corte en qué es autoridad? En materia jurídica, pero en materia biológica, en materia científica, ¿lo es? No lo es. Claro que le puedes debatir, claro que puedes estar decidiendo en contra de lo que dice la Corte. Adelante, por favor. Este también me encanta, porque es que los providas son antiderechos. Ok, ¿cuál derecho me estás hablando? ¿Yo estoy privando de la vida a alguien? No. ¿Quién sí? Tú. ¿Realmente quién es el antiderecho? Yo lo que estoy exponiendo con argumentos y elementos es que derivado de las acciones, hoy se están exterminando seres humanos sin tomar en consideración sus derechos, sobre todo el fundamental. ¿Cuál es el derecho fundamental que tenemos todos? La vida, porque sin ese derecho no puedes ejercer otro. No hay manera, no hay manera. Muerto no se puede hacer nada. Oye, es que va a ejercer en mi nombre mi apoderado. Está bien, estoy apoderado, no eres tú. No se puede, no hay manera. La ciencia hoy no lo ha podido resolver y no lo va a resolver. Por favor. ¿Qué dice? Bueno, este está bien grave. El aborto termina con la pobreza. ¿Se acuerdan que les dije Michoacán, primer estado en liberar el aborto por razón de pobreza? Vamos a ver los datos duros. Fíjense, en la Ciudad de México, según el Coneval, la población en situación de pobreza aumentó del 2007, fecha en la que se liberó el aborto, era del 31%, y el siguiente estudio que se dio en el 2021, la pobreza aumentó del 32.6%. O sea, aumentó 1.6%. Oye, Carlos, no seas exagerado, 1.6% es bien poquito. Perdón, 1.6% representa a cientos, quizás a miles de personas. Entonces no disminuyó la pobreza, al contrario, aumentó. Michoacán, ¿qué pasó en Michoacán? Aumentó la pobreza extrema, que pasó de 5.3% en el 2018, fecha en la que se da la iniciativa, al 7.6% en el 2020. Ya se los decía hace rato, el tema de decir, oye, es que los pobres no pueden, hay que exterminarlos, es clasista y abiertamente discriminatorio. Por favor. Fíjense, ese tema está muy bueno. Porque te dicen, oye, es que aborto, ¿cómo es el eslogan? Seguro, legal, para no morir. Es el eslogan completo. A ver, espérame, es que no es seguro, porque seguro alguien muere en el proceso, y además, como es una intervención clínica, puede que haya hasta una afectación. No es gratuito, porque tú pagas un subsidio y nosotros otro subsidio a través de los impuestos, y no es legal porque no está en el marco constitucional. Ese es un punto importante, no es un derecho. Pero aseguran que a partir de la despenalización de los abortos en las distintas entidades ya no hay muertes. Perdón, sí las hay, y hay datos. Fíjense, con la liberación del aborto se aseguró que no habría muertes de mujeres a causa del aborto. Sin embargo, en el 2018 se registraron 30 muertes. Antes de la liberación del aborto solo se dieron 5. O sea, fueron 30 muertes más después de la liberación. ¿Saben de dónde sacamos estos datos? De GIRE. GIRE es una institución que se dedica, entre otras cosas, al litigio estratégico a favor de los que promueven el aborto. Y ahí lo pusieron. Dije, de aquí es porque era un dato muy difícil de obtener para derrumbar esta retórica. No muere nadie. Claro que mueres, hay riesgo. Incluso cuando vas a tener un embarazo, te hacen firmar, un alumbramiento, un parto, te hacen firmar de que hay posibilidad de que pase algo, a pesar de que hay un avance tecnológico y los mejores médicos te van a atender, hay posibilidad. Y claro, una intervención quirúrgica
que puede tener consecuencias. Adelante, por favor. Fíjense, estamos perdiendo la batalla por el lenguaje. ¿Se acuerdan que les decía que uno de los logros es la deshumanización del ser? ¿En qué campos? Voy a mencionar nada más 3, seguramente hay más. En 3 campos estamos perdiendo la batalla. En el biológico, en el legal y en el moral. En el biológico, el discurso repetitivo que ha callado conciencias no es un ser humano, es un conjunto de células inertes que se puede desechar sin problema alguno. Lo hemos oído, ¿no? En el legal, ya lo dijo la Corte, el producto inmediato de la fecundación no es humano, por tanto, se puede y debe desechar. Y en el moral, que es el que más me preocupa, si no es un ser humano, si solo es un conjunto de células inerte, si lo puedes desechar, no hay pecado que purgar, porque no es un ser humano. ¿Qué dice el mandamiento? No matarás, pero como estás desechando algo de tu cuerpo, lo estás matando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es pecado, ¿no? Y como no es pecado, no hay pena que purgar. ¿Y en qué deriva todo esto? En acallar la conciencia, en no actuar, en pasar el tema como si no ocurriera nada. Entonces, en esos 3 campos estamos perdiendo esa batalla. Por eso es importante, cada vez que ustedes puedan y tengan elementos, combatir con razonamiento lo que está sucediendo. Adelante, por favor. Otra cuestión importante, el uso de eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Es disfrazar de manera bonita un término que es horrible. Por ejemplo, ¿a qué les suena las relaciones sexuales e intergeneracionales? Sí, bonito. O a alguna otra cuestión. Pero fíjense, es el eufemismo que está en diferentes iniciativas que se van a discutir en el Congreso de la Federación, y es el desarrollo de la sexualidad intergeneracional, que no es otra cosa que las relaciones entre adultos y niños. Ese es un eufemismo. Otro ejemplo de eufemismo es el ILE, interrupción legal del embarazo. ¿Se interrumpe? ¿Se reanuda? No, ¿va? Entonces no hay interrupción. Igual IVE, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Se interrumpe? No se interrumpe. Ya lo vimos ahorita, el derecho a decidir sobre el cuerpo, es otro gran eufemismo. Adelante, por favor. Algunos puntos extra, estamos por terminar. La despenalización del aborto no termina con los problemas de fondo. Y además se practica en perjuicio irreparable del ser humano en gestación. ¿Por qué? ¿Por qué irreparable? Porque no hay manera de restituirle la vida. No hay manera. Es irreparable. Otro punto importante. Países que optaron por liberar de manera total el aborto están dando vuelta atrás. Oye, Carlos, no me hables de Polonia, está muy lejos. No, espérame. Estados Unidos. Ya se cayó el tema de Roe versus Wade. Texas, uno de los estados más liberales, de donde nace el caso de Roe versus Wade. Ojo, ¿alguien no sabe qué es el caso de Roe versus Wade? Levante la mano. Bueno, busquen en YouTube caso Roe versus Wade, y fue el caso que se utilizó para liberar el aborto en Estados Unidos. Una mentira.
Y comprobada esa mentira, fue que se logra a través de un litigio estratégico derrumbar la sentencia. Retomo, Texas, lugar donde se dio el caso de Roe versus Wade, liberal, ampliamente, dijo, no, espérame, por aquí no va la salida. Y fue el primer estado, estado en Estados Unidos, que promovió la ley del primer latido. Hoy está vigente la ley del primer latido en Texas. ¿Qué contempla esa ley? Oye, a partir de que se puede comprobar de manera científica que el corazón del ser humano en gestación está latiendo, está protegido por la ley. Perfecto. No es lo ideal, pero estamos dando un paso. Entonces vean cómo está el retroceso. Se dieron cuenta que no es la solución, va para atrás. Nosotros todavía nos falta mucho camino por recorrer. Adelante, por favor. Fíjense otros elementos importantes. Hay un adoctrinamiento sistemático de las nuevas generaciones. Si ahorita le preguntas a un joven, dame tu fuente de lo que estás diciendo, compadre, vamos a debatir. Es el TikToker de no sé dónde. Ok, está bien. Déjame meto a checar al TikTok, a ver si es bueno, si lo que dice es real. Y fíjense, eso a mí de alguna manera me tranquiliza. Se me va a ir un poco soberbio, pero cuando me toca debatir con ese tipo de personas que no tienen la preparación adecuada, ¿saben qué es lo que pasa? No pasa nada. Que no tienen la preparación. Pero ese es derivado del arrancamiento del juicio crítico y del llevarte por una sola idea que te venden y ya, se acabó. Hay creación de falsos derechos y al rato van a crear cualquier derecho. Fíjense lo que está pasando ahorita. Se está promoviendo el derecho al buen morir. ¿Ya lo habían oído? El derecho al buen morir es yo asistirte a ti, que ya te veo medio traqueteado. Me voy a poner a mí un ejemplo para no agraviar a nadie. Que ya me veo medio traqueteado para que me muera. O sea, tú ya no la estás dando, compadre. Ya es tiempo de que cuelgues los tenis y vayas a visitar a San Pedro. Órale. Me asistes y te vas. Hasta ahí dices, bueno, está bien. ¿Sí? Si tú quieres hacerlo, está bien. Pero después ya no va a ser voluntario. Después va a ser a observación. ¿Qué significa eso? Si yo te veo a ti, que ya no produces, que generas una carga, que generas una derrama económica suficiente para mi familia, lo voy a poder pedir. Carlos, no seas exagerado, eso no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? Ya está aplicación en Canadá y en Suiza. Incluso hay turismo de, o sea, ustedes buscan turismo de asistencia al buen morir. Y hay gente que vaya a hacer ese turismo porque pasa sus últimas horas ahí le asisten y terminan con su vida. Eso es un derecho. Fíjense cómo han creado eso. Y por último, el tema de la eliminación de la racionalidad. ¿Se acuerdan cómo empezamos esta disertación? Que hicimos un ejercicio bien sencillito, ¿no? Pero les dije, oigan, a ver, si yo golpeo a esa persona, ¿me van a detener? Sí, por esto. Hicimos uso sencillo de nuestra racionalidad. Hoy la quieren eliminar. Porque una persona que no razona, que no piensa, que no critica, pues es fácilmente manipulable. Es fácilmente corrompible. Adelante, por favor. Fíjense, este es un círculo vicioso de lo que está sucediendo. No sé si alcanza a ver hasta allá, pero está la ideologización de las nuevas generaciones. Ya les hablé de la cartilla de derechos sexuales. Ya les hablé de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ya les hablé de los libros de texto. Eso es ideologización. ¿Sale? ¿En qué está culminando? Una de sus aristas, en la liberación sexual. Vivimos una época de liberación sexual sin precedente. Incluso que mis papás vivieron la época de los hippies y todo eso de los 60, que hubo una liberación muy importante. No se compara en nada con lo que se está viviendo. Una liberación sexual sin precedente. Obviamente va a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues los embarazos.
Y hoy les llamamos a eso embarazos, ¿qué? No deseados. Oye, ¿cómo vas a desear un embarazo? ¿O cómo no lo vas a desear? ¿No sabes que un acto tiene una consecuencia? Es absurdo, pero bueno. ¿Cuál es la salida fácil al embarazo? Pues el aborto. Y bueno, ¿el aborto qué representa? Una rebeldía. ¿A qué? A la razón, a la verdad, a la justicia, a la vida, a la autoridad, incluso a la autoridad de los padres. ¿Quién representa la rebeldía hoy en día? ¿No han escuchado así discursos? Estamos en contra de las instituciones, estamos en contra de este sistema. Seguramente lo han escuchado, no lo voy a mencionar, pero ya veo por ahí algunas sonrisas. Eso significa que lo han escuchado. Y esa rebeldía a la autoridad evidentemente genera adeptos políticos. ¿Y esos adeptos políticos por quién van a votar? Por los que les aseguran mantener esto que hoy en día quieren y anhelan. Fíjense cómo está este círculo. Y le podemos agregar más vertientes, pero hasta ahí le dejamos. Por favor. Algunas acciones que sugiero que podamos emprender. En primera instancia, formación para la acción. Qué bueno que están aquí hoy. Ya llevamos más de una hora platicando. No es suficiente. En la parte de afuera traigo nada más 40 libros que profundizan esto que les estoy compartiendo. Tampoco es suficiente. Investiguen más. Son sus hijos. Yo nada más vengo aquí a dotarlos de elementos y argumentos. Es su familia. Yo espero en Dios poder criar a la mía de una manera estoica que resista esto, pero háganlo, de verdad. Hoy estamos a tiempo de que pueda haber un revés cultural. Ya les decía lo de los amparos. Presenten sus amparos. Son sus hijos. ¿O a poco todos van a escuelas privadas? E independientemente de que vayan a escuelas privadas, la obligatoriedad de la norma es para todos, Vuelvo a insistir, son sus hijos. Formación para la acción, de una manera consciente, razonada, poderosa. Por favor. Perdón si soy duro, pero es la realidad. Es lo que estamos viviendo. Legislativas, hay que promover una serie de acciones legislativas de manera conjunta. Ya les ponía el ejemplo, ¿no? La ley del primer latido está en vigencia en Texas. Nosotros ya la desarrollamos para aplicarla en México, pero no hemos encontrado el marco adecuado. Estamos esperando. Paciencia, paciencia. ¿Saben cuál va a ser la última gran batalla que vamos a dar los que estamos a favor de la vida? La reforma constitucional. Va a ser la última. Es lo último que vamos a tener. Por eso vamos a aventarlo hasta el último de los extremos. ¿En qué sentido? En que la Constitución contemple de manera expresa el derecho a la vida. ¿Lo vamos a conseguir? ¿Así como estamos ahorita? No. ¿Tenemos que transformar nuestra realidad política? Sí. ¿Cómo? Ya lo saben. Hay que elegir una alternativa política distinta. Todo tiene consecuencias, mis queridos hermanos. Adelante, por favor. Políticas partidistas cada vez son menos, pero sí hay. Hay políticos que abrazan la causa de manera auténtica, hay que apoyarlos, porque de verdad su vida es bien difícil. Yo asesoro a 2 y pobres de verdad lo que viven. Hay una gran batalla para callarlos. Pues si ustedes conocen a alguien auténtico que de manera real abrace la causa desde la política, hay que apoyarlo. Mi referente, que quizás ustedes la conozcan, que ya no es ni ejerce la política, ya está en Estados Unidos incluso viviendo, es Elsa Méndez. No sé si la hayan conocido, pero mis respetos para ella, totales, siempre. Lástima que se retiró de la política, pero su familia la necesita. Y primero es la familia. Adelante, por favor. Cultural, bueno, hay que formar a las nuevas generaciones. Veo muchos jóvenes, qué bueno. Hay que impulsarlos, hay que apoyarlos, hay que generar más actividades para que ellos se interesen en este tipo de contenidos y los repliquen. Y la que sigue, por favor. Militancia. El otro día me entrevistaron como media hora en un noticiero de León. ¿Qué es la militancia? Hacer eso milita, ¿verdad?
Sencillito, participar en las acciones de manera organizada y constante. Oye, Carlos, es que de nada sirve participar en las marchas, ¿no? ¿Por qué creen que le meten tanto dinero los de enfrente para movilizar de otros municipios a una ciudad y que se vea que son muchos? Claro que sirve. Hay que participar en las marchas, en las conferencias, en los mítines, en los plantones, en las jornadas de oración. En todo lo que se haga hay que participar. Hay que mostrar que de verdad el tema les importa. Es un tema todavía de vigencia social. Si no, al rato, miren, va a pasar como en España. En España ya no hay militancia y eso ha derivado que incluso amigos y conocidos míos estén en la cárcel por ir a rezar afuera de los abortorios, porque ya es un delito. Entonces, militemos, participemos, actuemos, por favor. Bueno, ya casi para terminar, todo esto me afecta. Decir, ay, yo ni tengo hijos, ¿a mí qué me dices? No me importa, yo vivo mi vida, tengo mi depa, tengo mi empresa, tengo mis cosas, no me importa, perdón, te afecta, sí te afecta. ¿Por qué? A ver, esta ideología que hoy estamos exponiendo es una ideología no nacional, viene importada. ¿Y qué busca, entre otras cosas? Exterminar al pueblo nativo. ¿Para qué? ¿Para qué exterminas al pueblo nativo? Pues entre otras cosas puede ser por su riqueza cultural, por su riqueza ecológica, por los territorios, por conveniencia política. ¿Qué más? Si tú terminas, ahorita voy, con la cultura de una nación, ya no va a haber amor a la patria. ¿Alguien ama a su país? ¿Ama a México? México católico, de hecho tiene una tradición católica, aunque lo quiera negar, incluso hasta el himno nacional menciona a Dios. El acta de independencia de la ley, ¿no? También habla un poquito de Dios. ¿Qué tal si arrancas todo eso y la descristianizas y entonces das una nueva nación? ¿Quién va a aprovechar todo eso? Te afecta. Amas a tu país, sí, amas tus tradiciones, amas tu cultura, y tu cultura engloba hasta la comida. Amas todo eso, te va a afectar. Por eso es importante que te involucres en estos temas. Ya lo decía en un principio, también es tu familia la que está en peligro. En la última charla que di en León, se me acerca una señora y me dice, ¿sabes qué, Carlos? El problema lo tengo en casa porque mi hija es la líder de las FEMEN en León. Y señora, pues ahí está, donde tiene usted que actuar. Convenza a su hija con razón y elementos. Eso fue hace 2 años. La vi hace poquito y ¿saben qué pasó? Bienvenida a la familia. Ahora su hija está con nosotros. Por una razón. Entonces, sí afecta. A lo mejor ya hasta te afectó en tu casa y no te has dado cuenta. Observa cómo están las cosas, y actúa en consecuencia. Termino ya prácticamente con esta frase. No me acuerdo que se me viene una frase. ¿Me puede dar? Ok. Que es ser pro vida, es estar del lado correcto de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué es estar del lado correcto de la historia? Bueno, porque la ciencia, la razón, la fe nos respaldan. ¿Y ustedes de qué lado están? ¿Del lado correcto o del otro? Muchas gracias por esta intervención. Abro el espacio si es que hay tiempo para algunas preguntas y comentarios. Me quedo en sus oraciones. Dios los bendiga. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció la conferencia? Bien, ¿va a haber ese espacio para las preguntas? ¿O? Ok, hay preguntas por aquí para allá. Creo que no llega el micrófono.
Dice que si las células que no son humanas están fecundando animales. ¿Cómo? Claro. Claro que son humanas. Claro. Sí, claro. Claro. Sí. Claro. Así es. Es la invasión. Así es. Ujú. Claro. Los que quieran ampararse, voy a estar aquí afuera un rato y les puedo dar información de qué hacer. Hay un formato muy sencillo que ustedes pueden llenar para dar esta batalla cultural e ideológica. Y sí, hay un punto, tengo un reto en redes sociales, ofrezco, ya no me acuerdo en cuánto iba, creo que eran 40,000 pesos a la persona que me pueda acreditar que una mujer haya dado a luz a un ser no humano. Ese reto tiene ya un año, y nadie me lo ha podido demostrar. ¿Qué significa eso? Pues claro que los seres humanos dan a luz humanos, es obvio. Gracias, señor. ¿Alguien más? Bueno, el libro que está aquí afuera es este, cuesta 200 pesos, para los jóvenes 100 pesos, trae a profundidad lo que les acabo de compartir. Solo tenemos 40 porque ya se acabaron, entonces los que gusten, allá afuera hay algunos ejemplares. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí. De ni siquiera acoger todos los lenguajes que nos están diciendo de todes, de inclusividad y de todo esto, se está creando una desobediencia, una falta de respeto a las autoridades. Me ha tocado muchas veces, ya ni debato muchas veces con ciertas personas en las redes, pero el lenguaje que le utilizan hacia las personas cuando defienden el aborto es despectivo, hasta, ay señora, no sé qué, y cosas muy fuertes, ¿no? Y entonces vamos desde llamar células despreciativamente hasta después una vieja que ya no sirve, y vamos abrazando una cultura de muerte sin darnos cuenta inconscientemente. Entonces es muy importante ni siquiera manejar términos inclusivos, ni siquiera decirle a las cosas como son, asesinato cuando es asesinato, muerte cuando es muerte, vida cuando es vida, porque de por sí estamos en un país con mucha violencia y luego enseñamos a despreciar a esa célula que no es una célula, sino que es un bebé, es un ser humano. Pues con mayor razón va creciendo la violencia, y solo quería decir eso, que no abracemos la cultura de la muerte, sino la cultura de la vida. Aplauso, aplauso. Cultura de la vida, totalmente. Los términos son muy importantes, ¿eh? Sí, todos, todas ellas, no usen esas cosas, es parte de la ideología. Tengo más conferencias, aquí me hubiera podido quedar todo un día hablando de todos los temas que están alineados a esto, pero será en otra ocasión. Por cierto, aprovecho para darles las gracias a la familia que me invitó, al padre también, gracias por invitarme, aquí estoy a sus órdenes. ¿Alguien más tiene alguna duda por allá atrás? Sí, sí. Perdóname por utilizarte de ejemplo. Sí, no sé si aquí esté, pero en León está el viñedo de Raquel.
También está otra que se llama, bueno, está BIFAC, obviamente. Hay otro retiro de sanación que se promueve. Te voy a conseguir bien el dato, me comprometo, pero el más famoso es el Viñedo de Raquel. Y hacen 2 grandes retiros al año. Y lo hacen aquí en el estado y convocan. Los retiros se llenan rapidísimo. Entonces hay que tener la información para que puedan ustedes compartirla con quien la necesiten. ¿Quién más? Está en redes sociales. Para que lo busquen. Sí, y ahorita vamos acá. Miren, comenta que si hay alguna solución a esto que les planteé y que quizás la cuestión de la biología puede sumar para... Todo suma. Hoy yo les hablé de ser humano en gestación. ¿Sí vieron? No les toqué el tema bebé, persona. ¿Por qué? Hay un punto debatible. ¿Qué es persona? Y es lo que contempla la ley, ¿eh? Entonces, si nos vamos a la figura que contempla la ley, de acuerdo a la literalidad, el término persona no encuadra en el ser humano en gestación. Pero no me pueden negar que lo que está dentro de una madre es un ser humano. Que está en gestación, sí, pero es un ser humano. Entonces, estamos tratando de cambiar el lenguaje. Cambiemos el lenguaje para no caer en su retórica. Esa es una. ¿Mande? Ahora, lo que contempla ella o pregunta ella es cómo podemos considerar que el ser humano sí tenga derechos. Fíjense la ironía. Código Civil Federal contempla que el bebé en el vientre, así lo dice, es sujeto de herencia. De herencia. Ajá. Es un derecho. ¿Qué significa eso? A ver, que el bebé, a pesar de que está en el vientre, puede heredar los bienes de su padre, de su madre, de su abuelo. Entonces tú te preguntas, ¿cómo va a heredar algo que es inerte, que no tiene vida, que no tiene derechos? Pues ahí está en la norma. Ok, la genética. Claro. Pero entonces, a ver, ¿cómo podemos traducir todo esto al marco jurídico? Les daba una vista hace rato, ¿eh? Tenemos que votar por los políticos adecuados. Porque acuérdense que las legislaciones se dan a través de nuestros representantes. ¿Quiénes son nuestros representantes? Los diputados y senadores. Pues por eso hay que elegir con sabiduría en el siguiente proceso a políticos que representen lo que nosotros creemos. ¿Sí? Claro. Sí, hay que acercarles los medios adecuados para que puedan encontrar la razón y la verdad. Claro, dice que si que no está fuera del vientre no significa que no es ser humano. Claro que somos ser humanos. Ahí está el reto. Búsquenlo en mis redes. De hecho, por cierto, si me quieren seguir, estoy como @Carl_Ramírez. Estoy en todas las redes sociales. Seguro les interesará. @Carl_Ramírez. Y ahí me pueden preguntar, seguir y comentar mis posts. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí.
que comenta, no sé si se escuchó hasta atrás, es cierto, ¿no? Y lo comparto. Hay una cultura que debemos cambiar en nuestro país. Esa cultura de superioridad del hombre, de denostación de la mujer, de no involucrarnos en las causas comunes y dejarlas nada más en ciertos aspectos, definitivamente debe de cambiar. Tuve la fortuna de ser consultor de la SEM un periodo breve y nos pusieron a disposición un comunicado que iba a salir rumbo a una marcha del 8M. Y en esa marcha del 8M, la Iglesia, a través de los redactores, compartió un sentimiento. Ojalá y puedan leer esa carta. Y ese sentimiento es que comparte el dolor que las mujeres sufren en México a causa de lo que sí existe. Sí existe violencia, sí existe discriminación, sí existen ciertas conductas que se tienen que cambiar. Cierro ese paréntesis, ojo, que otros grupos estén utilizando eso para mover conciencias y meter otro tipo de temas es un punto adicional. Pero de que existe eso y debe de cambiar, sí debe de cambiar, y me sumo a ello, y por eso yo colaboro con todos, mujeres, hombres, estoy abierto a hacer equipo con quien le interese trabajar sin importar su sexo. Hombres o mujeres, con todo gusto, bienvenidos a colaborar. Lo que dice ella, que el machismo existe porque las mujeres también lo fomentan, es cierto. Por eso les digo que es una conducta que se tiene que cambiar. Bueno, pues están esperando, creo que los antojitos y aquí más amenidades. Gracias por su tiempo, Dios me los bendiga. Voy a estar aquí afuera para atender las dudas que tengan. Cuídense mucho, viva Cristo Rey. Ahí está. A las 2 vamos a tener la Santa Misa. Tenemos 25 minutos. Ahí hay alimentos, pueden consumir, compren sus boletos de la rifa. Ahí está también la cajita de donación voluntaria. Recuerden, todo esto pues es para ayudarnos a que estos eventos se sigan realizando, ¿sale? Entonces, antes de las 2, por favor, aquí adentro, porque a las 2 en punto empieza la Santa Misa. Provecho, hermanos. Y bueno, amigos, desde Controles pues se despide su amigo Jorge Gasca, y muchísimas gracias por seguir esta transmisión que nosotros llevamos hasta sus hogares con esta conferencia impartida por Carlos Ramírez, ¿verdad? El licenciado Carlos Ramírez, sobre la batalla por la vida en México. Así que bueno, pues les pedimos que compartan toda esta conferencia, toda esta charla, ¿verdad? A todos sus contactos, en todos sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, etcétera, para que pues llegue a más esa información. Bueno, pues a nombre de todo el equipo de Laico a Laico, bueno, pues su amigo Jorge Gasca les agradece su atención, su tiempo que nos dedicaron en esta transmisión. Así que bueno, pues quédese con el programa, ¿verdad?, que tenemos durante la semana, para que compartan también toda esta programación. Y bueno, pues les anunciamos que vamos a tener programas nuevos, entonces allí para que estén al pendiente, queridos amigos. Bueno, nos despedimos, hasta la próxima.